Hola, qué hermoso es estar juntos. Es maravilloso poder compartir la presencia de Dios en este tiempo que el Señor nos está ministrando su luz y su poder y su gloria, leyendo una parábola sobre el padre de familia que sale a buscar obreros para levantar la cosecha. Me impactó mucho que él quiere levantar la cosecha usando nuestra oración, a través de nosotros. O sea, el Señor no dijo el padre de familia, bueno, vamos a llamar a los ángeles, vamos a buscar en otro lado, en otro lugar a las personas que van a levantar la cosecha, sino que salió a la plaza donde había gente con necesidad, la plaza representaba el lugar donde la gente se juntaba, que tenía un deseo en común, que era encontrar un trabajo. Yo me acuerdo, una costumbre, Curapaligüe, bueno, es una calle de aquí de Capital Federal, Curapaligüe y Cobo, había un lugar que ya se sabía que allí se juntaban las personas que estaban o albañiles o gente con oficio o mujeres que hacían limpieza buscando un trabajo, y bueno, había gente que iba a buscarla allí. No sé si eso todavía se sigue haciendo, pero esto que te digo era algo así. O sea, el padre de familia salió a buscar obreros para levantar la cosecha, no porque él necesitara de esos obreros, sino porque él había decidido que esos obreros fueran usados o fueran bendecidos con la tarea de levantar la cosecha, cosa gloriosa. O sea, levantar algo, o tener en mis manos algo que primero no es mío y segundo, que no hice nada para que eso suceda. Qué glorioso. Por eso en este tiempo estamos haciendo el ejercicio de orar por las personas que Dios pone en nuestro corazón, interceder por ellas, para que pase ¿qué cosa? Para levantar la cosecha, para que ellos conozcan a Cristo, para que Cristo crezca en ellos, para que el plan de Dios de reunir todas las cosas en Cristo se haga realidad en esa persona, y para que también él pueda saber y entender que es heredero y que por heredero tiene como herencia a través de la fe de Cristo todas las riquezas y todas las cosas, todo lo que él es y todo lo que él ganó en la cruz. Y me impactó mucho darme cuenta que cuando no hay cuando no muere el individualismo, como el de la primera hora, que habían convenido, que habían hecho un intercambio con el Padre, cuando el individualismo no muere, no hay una experiencia en el cuerpo y no hay una experiencia de manera personal con la bondad del Padre, porque cuenta esta historia que, bueno, los de la primera hora dijeron, nosotros lo hicimos todo bien, laburamos y cargamos todo el calor y el trabajo del día, trabajamos 12 horas, y cómo puede ser que le van a pagar lo mismo a aquel que laburó una hora sola, o los que laburaron mucho menos que nosotros. Es decir, ellos, en vez de gozarse por el testimonio que habían recibido de las personas que habían experimentado la bondad del Padre, y a través del testimonio que recibían experimentarla ellos también, ellos se cerraron en su mirada de ellos mismos,
en lo que habían convenido, en el intercambio que habían pactado, y habían considerado algo que era justo primero, ahora lo estaban considerando injusto solo porque no tenían un sentido, una mirada de cuerpo. Porque esa bondad que se estaba derramando sobre los de la tercera, sexta, novena y undécima hora, esa misma bondad se estaba derramando en el cuerpo, y si ellos dejaban de verse a ellos mismos y veían el cuerpo, esa bondad también iba a llegar a ellos, como así como la vida que está en la sangre llega a todos los miembros del cuerpo, y estos miembros del cuerpo reciben su vida. Fíjate que lo que les dice a ellos es: bueno, ok, ustedes se quejan, ustedes no han visto al cuerpo, no vieron la iglesia, no murieron a su individualismo, no vieron el cuerpo de Cristo, no están viendo la cruz. Y entonces lo que les dice literalmente es que tomen lo que es suyo, lo que yo les prometí. O sea, ellos recibieron la respuesta a la oración que hicieron. Tuvieron lo que querían, pero el padre de familia, el padre de familia dice: bueno, tomen lo que es suyo y váyanse. Tomá lo que es tuyo y vete. Entre paréntesis, parece medio una canción de Pimpinela, pero me hizo acordar a eso. Pero lo que quiero profundizar es decir que cuando uno pierde, o sea, tenemos que morir a la individualidad para ver el cuerpo. Y bueno, qué trabajo que Dios tiene que hacer en nosotros, el Espíritu Santo, decirle ahí donde está el Señor: yo te pido que me muestres, o sea, los rasgos o cómo se manifiesta mi individualidad en mí para llevarla a la cruz, y que eso me haga ver al cuerpo y que yo reciba lo que vos estás derramando como cabeza sobre el cuerpo. Por eso, fíjate, por eso hay fracaso, por eso hay decepción, por eso como hay un intercambio y no recibo lo que yo creo o quiero o me parece que necesito, entonces estoy terminando, es como que me estoy saliendo del cuerpo, no estoy recibiendo la vida que el cuerpo tiene. Por eso es necesario congregarse. No es una opción. No es bueno, vamos a ver, me parece que está bien. Bueno, tantas veces no, o tanto tiempo no. Bueno, tengo cosas que hacer. Por eso es necesario el grupo pequeño, que es el equipo, y el cuerpo, o el congregarse, que es el cuerpo, la iglesia de Cristo, de manera presencial o online. Si es que por alguna razón de distancia verdadera, digamos, que justifique esto, no podés congregar. Porque hay gente, yo recuerdo esto cuando hace mucho tiempo atrás se comenzaron a hacer, en ese tiempo eran impactos, empezaron a venir gente de cualquier lugar. De hecho, en este tiempo en que Dios ha llevado su palabra a través de los equipos online a países que están a una distancia terriblemente lejana, bueno, muchas de las personas que han experimentado el cuerpo a través del online han venido presencialmente. Por ejemplo, yo conozco un caso de manera particular desde México. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido, qué sé yo, ir a un All Inclusive y estar, no sé, un mes en algún lugar hermoso, Cancún, de México, allí, disfrutando de lo que Dios ha creado? Pero ellos decidieron utilizar su tiempo de descanso, o sea, sus vacaciones fueron, a ver, ahí está, esto es justo, perdón, sus vacaciones fueron venir a presencia.
y participar en el cuerpo. ¿Cuántos de nosotros, me pongo en primer lugar, decimos no, las vacaciones nadie me las toca? O hasta a veces en laburos hay peleas porque bueno, yo me quiero ir tal fecha, vos también te querés ir tal fecha, no podemos dejar el trabajo desprovisto de lo que necesita de manera continua y hay peleas. Morir al individualismo es también, Señor, mis vacaciones son tuyas. Todo mi tiempo es tuyo. Porque claro, de alguna manera lo que me pasa y lo que a veces nos pasa es que decimos, esto es de Dios, pero esto es mío, no me lo toque nadie. Este tiempo de vacaciones, este tiempo con mi familia, este tiempo con mis nietos, este tiempo de estudio, este tiempo, de lo que sea. Y acá hay algo súper importante, que el otro día, justamente en el cuerpo, el Señor puso su luz. Esto que voy a decir es de manera práctica cómo nosotros podemos experimentar lo que el cuerpo tiene para darnos. Fíjate, la culpa es un sentimiento que viene a partir del momento en el que veo que me falta algo o le falta algo a alguien y entonces, o a alguien que quiero, ¿no? O no. A veces uno da a las personas que uno se encuentra en la calle no porque sea Dios que me mueve, sino porque sea la culpa que siento, porque esa persona no tiene lo que necesita y entonces le doy. No porque, fíjate la diferencia, no estoy diciendo que esté mal hacerlo, no estoy diciendo eso, estoy marcando cuál es el origen de una acción y el origen de la otra acción, o de la misma acción. O sea, ¿cuál es el motor? Y la culpa viene, como decía recién, cuando nosotros, después de un fracaso, o después de una ausencia, o después de algo que nos falta o le falta al otro, una de las cosas así, digamos, más frecuentes es tener culpa, por ejemplo, revisar para atrás y empezar a decir, bueno, mi hijo es así porque, yo tuve que trabajar, o él estuvo mucho tiempo solo, yo llevo a la cruz eso ahora en el nombre de Jesús, porque lo primero que me vino es que, dejábamos a nuestros dos hijos, a Joaquín y a Lauti, mientras íbamos el sábado a Varela, ellos quedaban aquí en casa. Y eso tiene que ir a la cruz, ahora en el nombre de Jesús. Porque ahora te voy a mostrar cuál es el escenario en el que la culpa desaparece. Porque la culpa es hacerse cargo, pero manifestar impotencia para hacerlo, o sea, sin hacerse cargo. Culpa es esto, me dice el Señor, es hacerme cargo de algo que no tengo el recurso de ninguna manera para poder resolverlo. Fíjate vos, ¿no? Estamos hablando del pasado. Cuando ausencia o falta, culpa porque no le pude comprar esto, culpa porque no le pude dar tal tipo de vida o tal tipo de bienestar económico, culpa porque, hasta culpa porque te enfermaste. O culpa porque no pude o no estuve en el momento que tenía que estar con mi viejo o con mi vieja cuando estaban mal.
o culpa porque estaba lejos, a la distancia y no podía llegar. Culpa es terrible, terrible. O por ejemplo, lo que me contaban es que que en el funcionamiento del equipo online, cuando, por ejemplo, había alguien que no concurría o no había nadie en el momento de hacer el equipo online, se miraba o se empezaban a pensar ¿qué habré dicho o qué habré hecho para que no estén? Como si dependiera de mí, o sea, estoy buscando resolver algo que no tengo el recurso en mí para poder resolverlo. Eso es culpa. Si le hubiera dicho, si no le hubiera dicho, si hubiera estado, si no hubiera estado. O sea, en general, prácticamente en el 100%, todo tiene que ver con las cosas que ya pasaron. Con las cosas que están sucediendo, creyendo que tenemos. O sea, la culpa, la mentira más grande que la culpa pone acá en nuestro corazón es que creemos que tenemos la manera de resolverlo. Y eso es una gran mentira. Porque la culpa nos dice que resolverlo es como volver atrás y hacer lo que no hicimos. Y eso es imposible. No hay manera, no se puede volver atrás. Lo que sí se puede es redimir el tiempo en Cristo. Es sanar las heridas en Cristo. Es levantarse en Cristo, porque la culpa lo único que hace es, fíjate, no seas hipócrita, se dice muchas veces, pensando que vos que haces esto, que haces lo otro, que vos que sos cristiano, vos que decís esto, decís lo otro, estás yendo y mirá lo que estás haciendo y mirá cómo, no seas hipócrita, mejor no vaya, mirá lo que el enemigo ha creado, lo que la culpa motiva para tomar acciones y decir, bueno, no te congregues porque no estás respondiendo. ¿Por qué? Porque yo insisto en esto, en mí no existe el recurso para resolver aquello que ya pasó. No existe. ¿Puedo buscar aliviar? Sí, puedo buscar como tomar una pastilla, puedo buscar empatizar, estar cerca, etcétera, etcétera. Todas esas cosas las puedo hacer, pero ninguna de ellas es completa. Ninguna de ellas es perfecta. Supongamos que la culpa tiene que ver con que falleció mi papá o mi mamá, falleció porque no tenía yo el dinero para el tratamiento o porque la obra social no pudimos conseguir que se hiciera cargo de esto o de lo otro, o no teníamos el dinero para el medicamento. Montones de cosas. Terrible, terrible es la culpa. Es como un cáncer, es como algo que va, que mira atrás, es como la mujer de Lot, miró atrás y se convirtió en algo frágil, o sea, una estatua de sal. Por querer conservar algo de lo que Dios le estaba pidiendo que ella salga, por mirar atrás, por anhelar algo o querer resolver algo que estuvo atrás y que ya no tiene solución. En este sentido, en el sentido de que yo, como hombre, humanamente, en Adán, no tengo el recurso para resolverlo. Espero que esta palabra llegue profundamente a tu espíritu. Deseo que esta palabra cancele toda culpa y toda mentira que han reinado hasta el día de hoy, hasta tu presente, porque la culpa sigue manejando tus acciones, sigue manejando tu vida, sigue manejando tus
emociones, tus sentimientos, tus pensamientos, y si maneja tu presente, lo que está haciendo es construir tu futuro. Así que vamos a ir al principio de todas las cosas. Entonces, tengo que morir. Morir al individualismo también es morir a la responsabilidad. Y no digo no hacernos cargo de las cosas o demás. Estoy diciendo morir a esa responsabilidad que nos adjudicamos creyendo que tenemos, que fuimos responsables de que pasara tal o cual cosa, sin tener el recurso para resolverla y cayendo en el fracaso y en ese sentimiento de culpa que, como dije recién, es un cáncer que modifica nuestras o controla nuestras acciones en el día. Por eso hay gente muy inhibida, muy metida para adentro. Hay gente detenida en el tiempo, atada a aquello que pasó. Y por lo tanto lo que termina sucediendo es que está construyendo, la culpa está construyendo tu futuro. Y ven conmigo, mi futuro lo construye la palabra que recibo de Dios. Génesis 1, 2 y 3 tienen una riqueza extraordinaria, como toda la palabra, pero principalmente plantea dos escenarios. Un escenario en el que hay desorden o vacío de la palabra, vacío del verbo, vacío de Cristo, de la palabra. Eso genera un desorden, ese desorden genera un vacío, ese vacío genera un abismo, o sea, y sobre ese abismo hay tinieblas. O sea, no es que se mueven, que van y que vienen, sino que están allí, siempre presentes. El abismo es el espíritu, lo más profundo de nuestro ser, pero en un espíritu vacío de la palabra de Dios. Y sobre ese espíritu que está vacío, sobre la palabra de Dios, sobre el verbo, sobre la acción de Dios, sobre nuestro pasado, está vacío de perdón. Por lo tanto, está lleno de... levantar sus ojos, al levantar sus ojos, lo único que ve es tinieblas. El desorden se manifiesta de distintas maneras. Desorden en la comida, desorden en las relaciones, desorden en las cuestiones de salud, etcétera, etcétera. Todo eso es desorden, porque hay vacío de una palabra que es vida, de una palabra que restaura, de una palabra que perdona, que sana, que nos hace morir al individualismo, llevar a la cruz el individualismo. Fíjate cómo se manifiesta en la iglesia o en las cuestiones religiosas. Es lo que yo quiero, lo demás no me importa. Yo vine a buscar esto y yo me quiero llevar esto y punto. Y si no me dan esto, me voy a otro lado. Fíjate, qué terrible. Pero hay otro escenario que es el escenario donde están las aguas. Fíjate, dice aguas, plural, y sobre la faz de las aguas, ahora lo que se mueve, y vos vas a ver mover, es el Espíritu de Dios. Fíjate, las tinieblas estáticas, el Espíritu de Dios moviéndose sobre la faz de las aguas. El segundo escenario es ese abismo, que es el Espíritu, lleno de las palabras de vida, del verbo, de la acción de Cristo,
Y entonces ahora vos, en vez de ver las tinieblas, que están estáticas y que no se mueven, ahora vas a ver la luz, ahora vas a ver al Espíritu de Dios moviéndose en tu vida. Vas a ver al Espíritu de Dios trayéndote en el amor de Dios, la primera manifestación del amor de Dios que nosotros recibimos y que continuamente recibimos de parte de Él, pero es la primera expresión de su amor, que es el perdón. Porque si hay perdón, la culpa muere. Si hay perdón, la culpa muere. Por lo tanto, tenemos que abrir nuestro espíritu a la palabra con acciones diarias, teniendo nuestro portal, diciéndole, Señor, acá estoy, yo necesito llenar mi espíritu, mi abismo, que si está vacío de la palabra, me hace ver un presente de tiniebla, de falta de luz, de ausencia de luz y de paz y de tranquilidad, de ausencia de la vida que Cristo me quiere dar. Cuando ese escenario es el escenario de mi espíritu lleno de la palabra de vida, es entonces que ahora, en vez de ver el abismo y la profundidad, que es algo que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo ni dónde termina, ahora vemos las aguas. Y eso ya, yo no sé si te pasó alguna vez, seguramente a mí me pasó muchas veces, sentarte tranquilo delante del mar y poder ver el agua como el mover del agua, calma. La música, la voz de Dios en ese mover de las olas y del agua, calma, te da paz. Porque ahora ya no estás vacío, ahora estás lleno de la palabra. Estás viendo el mover del Espíritu de Dios en las personas del equipo, en las personas, en las de tu familia, etcétera, etcétera. Y termino con esto, es decir, morir al individualismo para recibir la vida que el cuerpo tiene para darme. O sea, la bondad o el perdón que otro en el cuerpo experimentó, ese perdón va a llegar a mí si yo muero el individualismo, porque el individualismo es como decir, no me llega la sangre del cuerpo de Cristo. Es como cerrarme a la palabra, al espíritu, a la vida que el Señor me quiere dar. Por eso, vos y yo debemos, como dije antes, hacer acciones diarias, invertir tiempo en recibir la palabra, en que esa palabra esté en nuestro espíritu y que cambiemos ese abismo por un mar de las palabras de Dios que llenen nuestro corazón. Para eso hay que congregarse online, si realmente no podés llegar por razones de fuerza mayor o por distancia, o presencialmente si podés llegar a las sedes que tenemos y a nuestro lugar en Capital Federal, aquí en Argentina, en Caballito. Fíjate, gente de México vino. Entonces, vamos a experimentar el perdón de Dios. Y ese perdón nos va a hacer libre de toda culpa. Libre de toda culpa. La primera expresión y la permanente expresión del amor de Dios es el perdón. Yo no estoy experimentando el amor de Dios, sino he experimentado el perdón. La culpa es como un techo, como una barrera, como una pared
como algo que no me permite recibir lo que Dios me quiere dar. Entonces, ¿qué hago? Frente a cualquier pérdida, ausencia, falta, etcétera, etcétera, lo que hago es, primero, inmediatamente, sin dejar que aparezca ese sentimiento, voy al Señor. Señor, ¿qué querés que ore? ¿Cuál es tu oración? ¿Cómo estás intercediendo por mi hijo? ¿O qué estás hablando de mi hijo? ¿O qué estás hablando de mi esposo? ¿O qué estás hablándole al padre de mi hermano, del que sea? Y entonces vas a recibir su palabra, y hasta que no la recibas no vas a emitir palabra, ni juicio, ni ninguna cosa sobre aquello que está sucediendo, sino que cuando tengas la palabra la vas a orar y esa palabra te va a traer perdón y paz. Perdón y paz. La expresión del amor de Dios es la gracia, pero la gloria de la gracia es el perdón. Y escuchá, vas a resolver problemas de vínculos que tenés, porque vos no podés perdonar porque no has recibido el perdón. Porque mi perdón, como hombre, el que tiene origen en mí, es imperfecto, es pequeño, no es completo, no sirve, siempre deja una puerta abierta. Pero cuando yo recibo su perdón es pesado, es glorioso, es maravilloso. Él ya se olvidó de todo lo que yo he hecho en contra mío y en contra de los demás, de todos mis pecados, y ahora, de los que hice y de los que haré, todo está perdonado y yo estoy libre, porque ahora es Él, con su perdón, el que me da su paz, y ahora es Él el que hace, porque dice, nada fue hecho sin Él, todo fue hecho por Él. Vas a experimentar el obrar de Dios en esas situaciones, en el equipo, en las personas del equipo, en la familia, en los compañeros de laburo, en todas las cosas. Amén, practica eso, es glorioso, es maravilloso. Vas a recibir algo maravilloso de parte de Dios, que es su perdón, en su perdón, su amor, en su amor, su perdón, y en el perdón, la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Recibí esta palabra, ponela en práctica. Este próximo sábado nos vamos a reunir, como todos los sábados, en el cuerpo de Cristo. Vamos a morir al individualismo y vamos a ver el cuerpo de Cristo en nuestra sede, en Presencia La Plata, en la calle 68, número 674, entre 8 y 9 en La Plata, a las 16:30 la primera charla, a las 18 los equipos presenciales, te invitamos a que vengas y participes junto con tu familia, y a las 19 la segunda y última charla de este primer día de junio, que es este sábado próximo, de este fin de semana. Bueno, te mandamos un abrazo, te esperamos, queremos verte, queremos conocerte. Dios lo hace, es Él el que lo hace. Parate en el escenario del Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas, sobre tu espíritu lleno de palabras de Dios, y cuando vos te pares, como dice Hechos, tú y creen en el Señor Jesucristo, y tú y toda tu casa serán salvos. Cuando yo me paro en ese escenario, Dios trae a toda mi familia, a toda mi casa, al mismo escenario en el cual yo estoy parado. Te bendigo, nos vemos este sábado.